tardes, noches. Deseo que hayan tenido buena semana y nos deseamos mutuamente que este encuentro de hoy, segunda charla sobre el Evangelio según San Mateo, pues nos haga bien, nos ayude a estar más cerca del Señor, se ahonde nuestra fe, nuestra generosidad, nuestro amor, que es lo que siempre recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy invocamos especialmente a María en esta fiesta que tiene la Compañía de Jesús, siempre el día 22 de abril, Madre de la Compañía. En la primera hoja les daré 2 hojitas. Lo que aparece es una división del Evangelio en 3 partes. Habíamos comentado el primer día que se podía hacer una división como quien abre un libro por la mitad, pero que la realidad es que se hizo clásica la división en una introducción y un final y en medio 5 libros. Y cada libro con una parte que es narrativa, cuenta hechos, acciones, y una segunda parte que siempre es un discurso. Esa parte inicial es el capítulo 1 y 2. Los 5 capítulos, 5 libros, en las hojas de la otra vez quedaban especialmente claritos y enmarcados. Y lo último, los capítulos 26, 27 y 28 son la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero esta otra hoja se la doy porque, respetando por dentro este mismo esquema, de hecho propone, como dice ahí, una parte A, identidad de Jesús, los 4 primeros capítulos, con el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. Esto, en el índice anterior, eran solo 2 capítulos, y ya el tercero y el cuarto quedaban para el primer libro. La parte B es muy amplia. Proclamación del reino con palabras y obras. Y ya toma el libro primero, pero toma también el libro segundo y toma también parte del libro, hasta parte del libro cuarto, segundo, tercero y cuarto. Y C, revelación del misterio, pasión y muerte y resurrección, que la adelanta y en vez de empezar la 26, 27 y 28, la adelanta al 16, 21, con lo cual hace también esa tercera parte más grande, más amplia. ¿Por qué esto? ¿Por qué una división así? Pues por una parte porque se quiso desprender de la división clásica de introducción, 5 libros y una conclusión final, que es la pasión, muerte y resurrección, estrictamente hablando. Y entonces puso unos ejes. Los ejes especialmente son, y lo van a ver ahí un poco más subrayados, cuando dice B, ya en letras más grandes, proclamación del reino, hasta el 16, 20. C, revelación del misterio del reino, del 16, 21 al 20,
34. Damos la vuelta a la hoja y la confrontación de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén en el capítulo 21 e inmediatamente en ese mismo capítulo está la expulsión de los vendedores en el templo. Bueno, pues este autor quiere considerar que ya ahí estamos viviendo en tiempo pre-pasión y mete esta confrontación de Jesús en Jerusalén junto con la revelación del misterio del reino. Ningún deseo de mi parte en complicarles, pero que nos ayude cuando vamos leyendo a detectar que hay unas llamadas de atención, que hay como unos pequeños ejes que algunos otros biblistas han querido destacar para poner más en claro cuáles son los núcleos, cuáles son las partes más sólidas, como si fueran columnas, y no solo columnas porque sean 5 capítulos, sino columnas porque sean temáticas, teológicas, espirituales. Les voy a dejar que lean esta hojita a su aire, en su tiempo. Pero vamos a tomar un poco cuenta de esas referencias que quieren ser más luminosas. Vemos en el B grande, proclamación del reino, hasta el 16-22. ¿Qué es lo que ocurre el 16, 20, 21 y 22? Se lo voy a leer, porque aquí nuestro Mateo, que sigue en estructura general el Evangelio de Marcos, pues también quiere hacer una llamada de atención grande y quiere que ahí haya como una manera de detenerse. Dice el capítulo 16, 13. Llegado Jesús con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, esto es muy al norte de Palestina, ahí ya casi tierra de Siria. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Esta respuesta de los discípulos es muy importante, porque cuando el mismo Evangelio quiere destacar algunos nombres de Jesús, algunas designaciones o denominaciones de Jesús, pues aquí ya tiene una pista. Es que la misma gente dice de él que es un profeta, un gran profeta. Jesús dice de sí mismo el Hijo del Hombre. Y dicen nombres tan grandes como Elías, Jeremías, podían haber dicho Isaías, que es también de gran atractivo para Jesús. Y les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro se adelanta y contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Uno de los grandes nombres, de los grandes títulos. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, la naturaleza humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie
que Él era el Cristo. Esta última frase, que no dijesen a nadie que Él era el Cristo, es 16:20. Realmente el Evangelio según San Mateo dignifica mucho al apóstol Pedro. Le ha tenido cerca, le ha conocido, le ha podido conocer en la misma Antioquía de Siria, si es que no le conoció antes en Jerusalén. Ha tenido todas las posibilidades de mostrarle a esas pequeñas comunidades que la figura de Pedro es inspiradora, es también ayudadora para crear la comunidad y la red de comunidades. Siempre Pedro es a quien hay que pedir consejo, orientación. 16:20. Un gran reconocimiento a Pedro. Y 16:21 es que desde entonces, después de haber dicho estas bienaventuranzas a Simón y llamarle ya claramente Pedro, Petra, piedra, roca, desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Eso es 16:21. Este es un eje en este Evangelio, porque no había habido hasta este momento una confesión de Jesús como Hijo de Dios. Sí podían haber visto cómo desde el comienzo, Mateo 1:1, se empieza ya a hablar de Cristo Mesías. Y un poquito más adelante ya se habla de hijo de David, incluso de hijo de Abraham. Es la primera vez ahí al comienzo del Evangelio que se llama hijo de Abraham. Nunca más Mateo recoge esa denominación. Pero en cuanto a Mesías en arameo, en hebreo, y Cristo en griego, lo coloca como lo primero. Entonces alguien podría decir, primera gran parte, desde Mateo 1:1 a Mateo 16:20. Y ahí entra ya mucho material. Ahí están entrando parte del libro primero, segundo, tercero y parte del cuarto. Porque 16:20, 16:21 ya son la mitad del cuarto libro. Esto es muy llamativo y se lo tenemos que agradecer a Pedro, se lo tenemos que agradecer a Mateo. Claro que inmediatamente, y de esto Pedro no se olvidará, es que cuando Jesús ha hecho su primera predicción de que va a ser aniquilado, pero que resucitará, Pedro lo toma aparte y se pone a increparle a Jesús, a reprenderle, diciéndole, lejos de ti, Señor. Ya le llama Señor. De ningún modo te sucederá eso. Es como diciendo, aquí estoy yo y aquí estamos nosotros. Con nosotros no te va a pasar. Buena compañía. Entonces, rápidamente, Jesús, volviéndose, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le llama Satanás. Acaba de llamarle bienaventurado, piedra fundante de la Iglesia. Y ahora le llama Satanás. Porque eres un tropiezo para mí. Porque te interpones entre la voluntad de Dios y yo. Apártate. Incluso en la manera que está escrito con el verbo griego, ese apártate incluye y ponte detrás de mí, no delante. No me digas lo que tengo que hacer. Yo voy a obedecer al Padre. Eres tropiezo para mí. Escándalo y tropiezo es la misma palabra en griego.
Me escandalizas y me haces tropezar. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Uno puede comprender que Pedro no quiera que Jesús sufra como ya ha predicho. Traen los sinópticos 3 predicciones de la pasión. La segunda predicción es en el capítulo 17 y la tercera predicción ya es ahí en el capítulo 20. Si seguimos leyendo despacito, habiendo puesto este 16-20, 16-21, podemos darnos cuenta que se va a seguir desarrollando. El reino llega con Jesús y se va a notar en palabras y obras. Hasta el 9:35. Ahí hay un sumario que recoge todo lo que está pasando hasta ese momento. Pero llegaremos a culminar esta gran primera parte, la B, en el 16-20. Para eso, y fíjense que puse a mano en el paréntesis izquierdo, viene el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, libro primero. Vienen los 10 milagros de Jesús, capítulo 8 y 9, libro segundo. Nos mantenemos en el libro segundo del 9:36 al 12:50. Pero qué impresionante, porque ahí el capítulo 10 hasta el 10:1 al 10:36 es el gran discurso misionero apostólico, porque hasta entonces Jesús ha ido diciendo quiénes son los verdaderos discípulos, capítulo 7. Ha llamado también a Mateo, discípulo, capítulo 9. Y en el capítulo 10 cierra en un discurso apostólico, todavía libro segundo, y así termina libro segundo. Todos estos discípulos son preparados para ser enviados en misión. Y ese es el capítulo 10. Pero todavía nos quedan 6 hasta llegar al 16-20. Avanzamos otro poco. Y dice ahí Mateo 13, 1, 16, 20. Todos esos 3 capítulos es como Jesús va formando su propia comunidad, su familia nueva, su familia alternativa. De hecho, en el 12:50 dice, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Pues mi madre, mis hermanos y mis hermanas son quienes hacen la voluntad del Padre. Realmente es un tema central y recurrente para Mateo, quien hace o no la voluntad del Padre. Y es una parábola muy propia de Mateo. Cuando más avanzado el texto, pone ese ejemplo de un padre que tiene 2 hijos. El padre significa el Padre Dios. Y a un hijo le dice que vaya a la viña. El hijo dice que sí, pero no lo hace. Y otro hijo dice que no, pero lo hace. Está ya dando signos de que se va a ir acercando la pasión, porque ya ha dicho las 3 predicciones. Pero seguimos. Jesús va formando su propia comunidad que culmina en ese 16-20. Están las parábolas, todo el capítulo 13, y varias reacciones. Muere Juan Bautista, llega por fin la confesión de Pedro en el 16, del 1 al 20. Todo este conjunto se lo he traído así porque queda mucho más claro que entre el 16-20 y ahora 16-21 hasta el 20-34, aquí tenemos mucha sabiduría concentrada. Le gusta mucho
a Mateo hacer concentraciones temáticas. Y las más claras son los 5 libros. Pero esta de 16-20, desde el comienzo a 16-20 y ahora de 16-21 a 20-34, son muy iluminadoras. ¿Qué pasa acá? En el 21 entra Jesús en Jerusalén. Y ha hecho anuncios de la pasión. Pero es que en el 18 hay otro discurso. El 18 es cómo termina el libro 4. Un discurso que se suele llamar el de la vida comunitaria, el discurso eclesial o eclesiástico. Creo que es más correcto decir el discurso eclesial sobre la Iglesia. Habla especialmente, de entre todos los temitas que va sacando, la solidaridad con los más pequeños y los más pobres y el perdón, porque si no perdonan ustedes, el Padre no les va a perdonar a ustedes. Ese discurso eclesial del capítulo 18. Pero ahí se termina el libro 4. ¿Cómo comienza el libro 5? Justamente capítulo 19 con la nueva comunidad. Pero desde entonces, 19.1 a 20.34, se hace aquí otra asociación. Y esa asociación son rasgos de cómo es la nueva familia de Jesús, la nueva comunidad. Y hay también unas parábolas importantes. Tienen que ver con las relaciones humanas, de servicio, de gratitud, tienen que ver con las riquezas, tiene que ver con la solidaridad que se va a ejercer dentro de la misma comunidad. Se sigue anunciando la pasión, pero ¿por qué llega la cota hasta el 2034? Pues miren, es que aquí hay algo muy significativo que él lo copia de Marcos. Y es que para Marcos termina una parte importante del Evangelio con la curación de Jesús a un ciego de nacimiento, aquel pobre ciego, mendigo, que estaba a la salida de Jericó, añorando que si un día Jesús pasaba por Jericó, él pudiera hablarle. De hecho, le grita: Hijo de David, si puedes, si quieres, ten compasión de mí. Los discípulos apóstoles le dicen que se calle, molesta, él grita más. Total, que Jesús le dice: tráiganmelo, ¿qué pasa acá? Que están ustedes tan molestos con él y él está a grito pelao, grito vivo. Y Jesús le cura. E inmediatamente él se une al grupo de los discípulos y va cantando y va bailando camino de Jerusalén. Es el último discípulo, el de la última hora, que se incorpora al grupo de los discípulos. Bueno, pues esto le impacta a Mateo. Pero Mateo, que también tiene detrás, es el que dice que cuando 2 o 3, 2 o más, se reúnan en mi nombre y le oren al Padre, el Padre se lo va a conceder. Pues por eso pone 2 ciegos. Cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. Estamos en el 2029, hasta el 34. En esto, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros. No es ten compasión de mí. El ciego de Jericó, de Marcos, ve que si Jesús pasa por otro camino, porque para entrar a Jericó había un camino, para salir había otro,
anda que si no sale por donde yo estoy y sale por donde Él está. Pero es que ahora son dos y los dos al unísono dicen, como no venga por donde nosotros estamos, ¿qué hacemos? Nos dividimos, uno va a un camino, el otro va al otro, va a quedar curado solo uno. Aquí están los dos. La gente les increpa para que se callaran. Ahora tienen que callar a dos, no a uno. Pero ellos gritaron más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros. Aquí hay también un sabor comunitario. Ya no es uno, ya son dos los que les ruegan salvación, curación. Jesús les pregunta, ¿qué quieren que les haga? Y les responde, que se abran nuestros ojos. Jesús, compasivo, sintiendo compasión, toca sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Estos son nuevos discípulos. 20:34. Por eso es importante. No es que en otros guiones con otros índices no esté, no es que esto al leerlo no esté, pero Mateo le da especial importancia. La curación de los dos ciegos de Jericó, nuevos discípulos, que se van a unir a esta comunión fraterna del C5, del C4, que se van a unir a la nueva comunidad, fraternidad doméstica. El otro día ya comentábamos un poco que en aquella Antioquía de Siria, ciudad amplia, cosmopolita, se daba una cosa muy curiosa, y es que había mucha libertad para que gente pudiera hacer asociaciones de todo tipo, y podía haber asociaciones de pastores, de los que cultivaban lo que fuese, de los que trabajaban metales preciosos, de los joyeros, asociaciones de muchas de las habilidades artísticas. Había muchas asociaciones y todas tenían su estatuto como asociación. Y los estudiosos dicen que era perfectamente normal que los cristianos se unieran como asociación de cristianos. Otra cosa es que los judíos vieran en ellos a los seguidores del camino de Jesús y les pareciera que eran una secta que se segregaba del judaísmo. Pero los mismos cristianos podían decir, no, somos una de las muchas asociaciones y ustedes son muy libres en crear como un humus social, una red de asociaciones muy grande, que le da también un estilo cosmopolita a la ciudad, universalista. Y ahí llegaban muchos otros de otros lugares y creaban sus asociaciones. No eran solo asociaciones de judíos, pero los colonos judíos, muy de la ortodoxia judía, no vieron nada bien una asociación de cristianos y no vieron nada bien cómo eran los estilos de vida alternativos de estas asociaciones cristianas, que eran grupos pequeños y eran poquitos grupos. Pero ahí hemos visto, Mateo 18, la comunión fraterna, la solidaridad con los pequeños, el distintivo del perdón y la nueva comunidad en el capítulo 19. Capítulo 19 ya es libro quinto. Y a partir de acá, si damos la vuelta a la hoja, lo que es ese apartado D, ya es todo Jesús en Jerusalén. Capítulo 21, entrada en Jerusalén. Todo aquí es libro quinto. Ahí hay 3 parábolas acusatorias contra los judíos que quieren ya matar a Jesús.
Jesús habla de la resurrección de los muertos ante los saduceos que se quieren reír de él y ponerle una trampa. Pero ante un escriba honesto, le responde cuál es el mandamiento principal. Todo esto termina, como termina el libro quinto, con el discurso escatológico. Quiere decir cómo Jesús anuncia que puede ser el fin de los tiempos. Ya ha ocurrido un fin terrible, años 70, cuando las legiones romanas destruyen gran parte de la ciudad, queman el templo, destruyen el templo, las murallas. Pero Jesús, que ya tiene noticia, Mateo, que ya tiene noticia de eso del año 70, si su evangelio puede estar entre el año 80 y 85, su última redacción, sabe todo lo que ha podido ocurrir parecido a cuando Jesús decía el cataclismo parecido al del final del tiempo. Ahí se meten otros elementos de la literatura apocalíptica judía de esa época, pero el discurso escatológico es un discurso de esperanza, donde Jesús siempre dice: estén atentos, velen, no se duerman, miren que también van a venir falsos profetas, se les van a querer colar falsos discípulos, va a venir gente que van a decir somos el verdadero Hijo de Dios, son falsos mesías. O sea que va poniendo muy en guardia antes de su pasión la de engaños que pueden venir de muchos lugares, en muchos frentes. Y termina el Evangelio con este último capítulo, que es justamente los capítulos 26, 27 y 28. Pasión, muerte y resurrección, hecha ahí con un poquito de detalles. En total son 12 subapartados donde desglosar la pasión. Esto ha sido una pretensión de ayuda. A mí me ha seguido ayudando para hacerme otro croquis. Este no es el que les enseñé el otro día. El croquis donde está el libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como me ha quedado todo muy apretado, creo que haré otro croquis, que a lo mejor se lo muestro el próximo día. Y así sintonizo con la lectura y el trabajo de ustedes. Y creo que pondré en una cara primero, segundo, tercero y cuarto. Y en otra cara pondré quinto. Y ahí debajo de cada título iré poniendo las citas más relevantes de mi lectura. Este es como el trabajo mío, colaborando con el de ustedes. Vamos a la segunda hoja. Para la segunda hoja, que es grande, muy completa, solo tenemos 15 minutos. Vamos a ella.
a ver que esta hoja nueva es buenísima, pero al terminarla, pues me di cuenta de que no estaba completa, que yo tenía que haber puesto más cosas, tenían que haber cabido en esta hoja. Porque por una parte está Cristología, los núcleos cristológicos. En el Evangelio según San Mateo, ¿cómo se nombra a Jesús? ¿Y qué se dice cuando se dicen esos nombres? Y por la otra hoja, núcleos eclesiológicos, que es cómo concibe Mateo la comunidad, la Iglesia. Tenemos que hacernos cargo de que la Iglesia no es la Iglesia del siglo XXI, con una red mundial en naciones, en templos, en comunidades, en presencia. Eran grupitos domésticos, se reunían en las casas, no había lugares de grandes asambleas, seguían las sinagogas en Antioquía de Siria, de donde se piensa que es más la gestación y realización del Evangelio. Había una colonia de judíos, decíamos el otro miércoles, muy grande, muy significativa, muy cuidada socialmente, tenían sus privilegios. Y entonces en las sinagogas, más o menos grandes, pues había espacio para bastante gente. No ocurre así con estas primeras comunidades cristianas. Es muy sencillito. En las casas, empezando por familias, o familias y unos amigos, o dos familias, empiezan. Y para ellos va este Evangelio. O va primero los materiales que tendría Mateo, si es que no tenía el Evangelio todavía todo terminado, y se van animando las comunidades, y las comunidades van tomando lo que Mateo les dice, y las comunidades van, año 80-85, no han conocido a Pedro. Pedro ha muerto en Roma hacia el año 62-64, 20 años antes, pero es Mateo el que les hace sentir quién es realmente Pedro. Si vemos la cara que está con algunos subrayados en rojo, Mateo 1:1, Cristo Mesías, es el título que más aparece, 16 veces en Mateo. También Hijo de David. Ahí me equivoqué al poner muchos puntos, pero Mateo 9:27 no es punto, es punto y coma. 12:23, punto y coma. 15:22, punto y coma. Lo otro ya es 20,30 punto. 31, punto y coma. Bueno, 21 capítulo 9 y también versículo 15. El título Hijo de David puede más que el Hijo de Abraham, que lo va dejando Mateo. Hijo de David suele encontrarse unido a la petición de misericordia o a la petición de alguna curación o de algún favor. Pero es muy curioso cómo algunos empiezan llamando a Jesús Hijo de David y terminada la curación o avanzando la curación ya le llaman Señor. Mesías, porque se cumplen las promesas. Sin embargo, es otra la expectativa mesiánica, triunfal, extraordinaria, de dar la vuelta a la tortilla, de ganar al imperio romano y volver a ser el imperio israelita. Y también sus mismos discípulos tienen. Pero la línea de Mesías es la línea de
Zacarías 9, del 9 al 10. Esto tenía que habérselo puesto ahí. Es la línea que aparece en el profeta Zacarías. Jesús, Hijo de Dios, o Hijo mío, mi Hijo. En Mateo es donde más veces Jesús se refiere a Dios como Padre o como mi Padre, porque el reino de los cielos llega con Jesús. Bautismo, tentaciones, confesión de Pedro, transfiguración, muchos pasajes ya acercándonos a la pasión y muerte y la misma pasión y muerte, donde Jesús, Hijo de Dios, es un título muy carismático. Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, pero también aparece en Mateo que Jesús es ungido por el Espíritu. Tenía que haberles incluido aquí el nombre de ungido por el Espíritu en el bautismo. Aparece también, dice Mateo, es recurrente el tema de la voluntad de Dios. Les puse poquitas referencias. Se van a ir dando cuenta que hay más leyendo el Evangelio, porque si no la hoja la llenaba de numeritos. Hijo de hombre. Claramente cuando dice el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero aparece también como Señor del mar, del viento, de las tormentas que le obedecen, de los malos espíritus, porque es también sanador y exorcista, y se les llama así, aunque no lo he incluido en la hoja. Hijo de hombre, tanto en su ministerio terrestre como en su relación a la pasión y muerte, o a su segunda venida, la parusía, como juez escatológico, como juez que vendrá al final. Mateo es el único que trae, capítulo 25, el juicio final, y ahí se termina el libro quinto. Jesús, Dios con nosotros, propio, típico de Emmanuel, Isaías 7, 10, 14, 8, 10. Es lo que mejor retrata a Jesús como Salvador, pastor bueno, compasivo, Dios con nosotros. Todo esto es una cristología de la cercanía. Jesús es Salvador. Y lo dice Mateo con toda claridad y muchas veces. En la presentación que Mateo desarrolla de lo que Jesús hace y cómo lo hace, Jesús vive en medio de su pueblo, está con los más desfavorecidos de la historia, a quienes andan como ovejas sin pastor, sintiendo otra vez compasión, como aparece en las 4 citas esenciales, 9:36, 24:24, 15:32, 20:34. Esto forma parte de una de las hojas que les di el otro día. Pero son los 4 momentos en los que Mateo deja muy claro que Jesús es compasivo, se compadece. La compasión, ese verbo esplangnizomai, que viene a decir cómo a Jesús se le dan la vuelta a las entrañas ante el sufrimiento de los demás. Y cómo Jesús dice que el Padre es compasivo, porque se le dan la vuelta a las entrañas al Padre ante el sufrimiento de sus hijos y sus hijas. Este esplangnizomai, palabra griega, que retrata y define a Jesús y su ministerio como enviado del Padre, enseñar, rabí, maestro, el sentido de la sabiduría de Israel, muy propia de Israel. También lo retoma Mateo, porque Jesús, pero no aparece nunca con el nombre de sabio, el sabio. Sí aparece como el nombre de buen pastor, pero podía aparecer como el nombre de sabio excelente, el sanador, exorcista. Pues resulta que este es el siervo de Yahvé. Están ahí todas las citas de los 4 cantos del siervo. Que Jesús se haya podido también identificar con aspectos
que aparecen ahí de los cantos del siervo, porque él se vive a sí mismo servidor, pero tampoco es un título que otros le den, él es el servidor, pero Jesús lo vive. Y su frase de que no ha venido para ser servido, sino para servir, aunque aparezca solo una vez, es muy clara. O sea que Cristo Mesías, Hijo de Dios, Señor, Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador, Pastor bueno, ungido, servidor, rabí, maestro, sanador, exorcista. Cuando haga una hoja nueva, creo que quitaré tanto margen arriba y margen abajo, y aunque haga la letra más chiquita, creo que las otras no merecen quedar fuera. Y se nos termina el tiempo. Ustedes pueden leer la otra cara, núcleos eclesiológicos, momentos fuertes. Es patente en Mateo el elemento de la comunidad fraterna. El término eclesía aparece en los evangelios gracias a que lo hace Mateo, que es el primero que lo hace. Y este evangelio dedica 2 discursos a la comunidad. Mateo 10, el discurso de los discípulos en misión, que ahí he puesto al lado, en el libro segundo. Tienen que tachar libro tercero, porque es un error mío. Libro segundo. Y después Mateo 18, discurso eclesial. Pues ahí en vez de poner libro quinto, han de poner libro cuarto. Bueno, estos son detalles. Y este libro cuarto, Mateo 18, que ya antes lo habíamos visto en el nuevo índice, sobre las relaciones fraternas. Es importante la tradición recibida del apóstol Pedro. La comunidad de Mateo muy pronto es misionera, regida en su seno por relaciones fraternas de perdón y solidaridad con los pequeños. Estaba también escrito en la otra hoja. Es propio de Mateo el radicalismo evangélico, una justicia mejor. El próximo día, si Dios quiere, habrá una hoja por ambas caras sobre la justicia en Mateo. Es candente la relación en Mateo entre la Iglesia e Israel. Jesús dijo expresamente que no había venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y ese pequeño resto que sí acoge a Jesús, de su familia, de su fraternidad doméstica, ¿dónde está? Sí, Antiguo Testamento. Citas de cumplimiento. Y ahí les he puesto casi todas. Y poniendo punto y coma cuando se termina cada una. Este evangelio, siendo de los más semitas, porque Mateo es judío y escribe preferentemente a judíos, también es de los más polémicos en relación al judaísmo. Y ahí hay una serie de pasajes donde queda claro. Bueno, es la hora y no debo yo pasarme para que ustedes no digan, Paco, que tiene fama de alargarse, ahora va a tirar 10 minutos más, dirá que solo le quedan 2 y ya serán 12. Bueno, ánimo con la lectura, la gocen mucho, les guste, les cale hondo. Lo que yo les voy aportando son algunos énfasis, pero nada como la lectura. En esta semana, del miércoles pasado a hoy, que yo he podido tener algunos ratitos más para seguir leyendo, me he dado cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes. Así es que ánimo, porque eso significa
que Dios con cada cual, al ritmo de cada cual, puede hacerles ver y desvelarles el misterio de Jesús, el misterio del reino, que tiene mucho que ver con cómo Jesús hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es amor. La voluntad del Padre no es una cosa que le impone, no es una arbitrariedad, no es una dictadura. La voluntad del Padre siempre es amor. Y eso es lo que Jesús nos transmite. Y amor en un texto de 28 capítulos es lo que también nos transmite Mateo. Muchas gracias y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les guíe hoy y siempre.